amigos de Camino Astral? Buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Espero estén teniendo un buen día, una buena semana, aparte de semana de inicio de clases. Yo sé que muchos ya regresaron a la escuela, o ya están regresando a la universidad, o están en su casa como nosotros regresando a dar clases. Ni modo, así nos pasa, de repente es como de, ya regresaron los alumnos, avísenme. Pero bueno, yo soy Richo Sorno y como cada semana estoy muy bien acompañado por Farita. Farita, ¿cómo estás? Ay, Farita, no te... Oli, pues Ya. muy bien, muy contenta. ¿Qué pasó, mi Rich? Ahí me andas ahí, No, googleando, ¿qué? se nos lagueó, pero ya te escuchamos, ahora sí. Pues aquí muy contenta. Van a estar otra semanita más aquí en Camino Astral y como siempre con invitados de lujo y aprendiendo nuevos temitas. Así es. Pues hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a Joseph Bonfil con nosotros. Él es el autor del libro, acá la tengo, Hijos de la Geometría, justamente hablando de esta parte de geometría sagrada, de cómo... Ya sabemos que matemáticas hay en todos lados. Les gusta, ¿no? Yo sé que muchos hasta escogen carreras para no tener matemáticas, pero las matemáticas están por doquier. Y aquí está el ejemplo y aquí está la explicación. Joseph, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a los dos, buenas tardes. Un honor estar con vosotros y poder charlar un rato de geometría, de matemáticas y de otras cosas que seguro que pueden ser muy interesantes. Muchas gracias, Joseph, por estar aquí con nosotros, porque aparte estaba leyendo y tu libro lo estás haciendo ya en tus años de jubilación, que es lo que te gusta, que es lo que te apasiona. Oye, qué padre, creo que es el sueño dorado de todos de poder, ya que acabamos de trabajar, dedicarnos justamente a esto que nos apasiona, ¿no? Ya fue el trabajo, ahora vamos con lo que apasiona, ¿no? Sí, yo siempre he sido un apasionado de mi trabajo en todo lo que he hecho. Y bueno, al jubilarme como arquitecto en mis funciones, digamos, más que me han llevado la mayor parte de la vida, pues me he encontrado con tiempo disponible. Y la geometría siempre es algo que ha dado vueltas por mi cabeza, pero no solo la geometría desde el punto de vista matemático, sino la geometría desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista incluso cosmológico. Y de hecho, el libro es esto. A mí al principio me costaba un poco describir este libro. Me preguntaban, bueno, ¿y de qué va? ¿De qué trata tu libro? Y yo inicialmente decía, bueno, de geometría. Y claro, quedaba corta la definición, ¿no? Pero yo mismo he ido descubriendo, a medida que he tenido que explicarme, he ido descubriendo que no es un libro de geometría, sino que es un libro que con la excusa de la geometría o a partir digamos, de conjeturas geométricas, acaba hablando de la vida. Y es muy curioso cómo, de una forma abstracta, pero muy contundente, la geometría hace lo mismo que hacemos nosotros cuando vivimos, es respirar, girar, expandirnos. Y es lo que hace el universo. Eh, Hincharse, deshincharse, girar y expandirse. Pues en el lenguaje de la geometría más básica están esos tres fenómenos, esos tres procesos. Y para mí eso fue un descubrimiento realmente. Excelente. Pues, mi estimado Joseph, vamos a empezar un poquito a entrar en tema. A ver, tú empiezas hablando mucho de esto y lo acabas de decir ahorita, de esta cuestión de la geometría con la realidad. Ajá. O sea, yo lo decía, ¿no? Geometría está en todos lados y nos damos cuenta. Está en el mueble de atrás, está en el Michi que tengo acostado aquí, está en varias cosas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de qué va esto, por qué o cómo podemos utilizar la geometría para ir desentrañando esta parte de lo que percibimos, ¿no? Y sobre todo, no solamente lo que percibo visualmente, sino incluso lo que percibo a nivel energético, a nivel más personal, ¿no? Sí, el tema es profundo y de hecho, gracias a la física cuántica, está empezando a conocerse que no hay una realidad. Es decir, dicho mejor, que la realidad no solo depende de que suceda o no una determinada cosa, sino que haya alguien observándola. Uh -huh. Quiero decir que el proceso de realidad, cualquiera que sea,
un autobús pasando por la calle, un avión o tus gatos aquí en escena, existen porque alguien los está observando. Y entonces la primera cosa que descubres es que distintas observaciones tienen que dar distintas realidades. Con lo cual, hablar de la realidad es pobre, porque en realidad no existe tal. La realidad, en todo caso, es tantas visiones, tantas observaciones como podamos hacer cada uno de nosotros. Incluso nosotros mismos, ante un mismo fenómeno, en distintos momentos de nuestra vida, lo vemos diferente, reaccionamos diferente. Con lo cual, la realidad es algo dinámico, es un proceso. Y se puede explicar matemáticamente, si queréis. Ahora nos extendemos un poquito en esto. Ok, a ver, adelante, Farita, creo que tienes por ahí, ¿tienes cara de pregunta? No, sí, que sí quiero que lo explique, porque realmente yo sí fui muy mala con las matemáticas, y todo eso a mí no se me daba, y entonces, y yo sí fui de esas que optó por irse de carreras de ciencias sociales para huir de las matemáticas, y justamente me encontré con que sí, siempre tenemos matemáticas, siempre tenemos los números y las formas en nuestra vida. Entonces, a mí sí me gustaría que pudieras ahondar un poquito con todo esto que dices de explicarnos pues con las matemáticas. Antes de hablaros de la realidad desde una visión matemática que os voy a dar, que va a ser a través de un ejemplo, lo que tenemos que recordar, cogiendo el comentario tuyo, Fara, es que ya los pitagóricos, hace 2600 años, ya decían, los números son dioses. Y Platón, unos siglos después, fundamentó toda su cosmogonía en las matemáticas y la geometría. Es decir, que no estamos inventando la sopa de ajo, ya está inventada. Ahora bien, claro, si las matemáticas te las explican de una forma muy cerrada, muy compleja, muy elitista, pues la gente huye y los estudiantes huyen, excepto aquellos que tienen una estructura mental, digamos, facilitada por esa manera de pensar, y entonces esos son los grandes cerebritos de las matemáticas. Suele pasar esto, que las matemáticas o eres bueno en ellas o eres malo. Parece como que no hay un término medio. Entonces, entrando en materia, antes he dicho, hay una manera matemática, pero también espacial, de explicar la realidad y de explicar por qué la realidad no es una, sino que son muchas. Y para eso, pensad en el cero y en el infinito. Cuando pensáis en una cosa infinita es porque es absolutamente grande, porque es muy grande y reconocéis que no podéis llegar a captarla en su absolutidad. Pero cuando una cosa es muy pequeña, un átomo, tampoco lo podéis ver. Y las partículas elementales más pequeñas que los átomos, los positrones o las figuras o digamos, las partículas subatómicas, tampoco las podemos captar de ninguna manera. Pero si nos posicionamos diferente, a lo mejor sí. Coges un telescopio, el del Hubble, por ejemplo, el gran telescopio sideral que ahora está en órbita, está empezando a ver cosas que consideraríamos hace 30 años infinitas o que estaban más allá de lo que nosotros concebimos, y ahora resulta que ya no están tan lejos porque se están pudiendo fotografiar. Con lo cual, la posición hace que cambies lo que observas. Yo suelo hacer un dibujo que, bueno, no sé si, bueno, está en el libro, pero es fácil de entender. Es un dibujo en el que tengo un triángulo equilátero, un triángulo que tiene los tres lados iguales, y entonces dentro de él dibujo otro triángulo que se usa o se forma uniendo los centros de cada uno de los lados del más grande. Y eso lo voy haciendo, y es fácil de entender que al final vas a tener un borrón, vas a tener triángulos cada vez más pequeñitos
Exactamente. Vas a acabar teniendo triángulos cada vez más pequeños, pero nunca vas a tener el triángulo cero, nunca vas a tener la nada. Si tú haces un zoom, en ese centro donde hay un borrón, resulta que puedes hacer infinitos triángulos más. Y si haces otro zoom, puedes hacer infinitos triángulos más. Es decir, que la sorpresa es que el infinito no es lo más grande que puedes imaginar, también es lo más pequeño que puedes imaginar. Okay. O sea, que depende de dónde te pongas, depende de dónde te sitúes, en qué triángulo te sitúes, el infinito está en un sitio o está en otro. Tengo un ejemplo, creo que bastante visual para esto. Tú, imaginaos que estáis en la parte de delante, en la cabecera de un tren larguísimo que está estacionado en una vía recta. Es tan largo el tren que el último vagón es un punto, apenas un punto en el horizonte. Bien, tienes claro, aquello es el cero, ¿no? Pero un pasajero que esté en ese vagón, el cero lo va a ver. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu cabecera? ¿Dónde está la locomotora que para ti es inmensa, para ti es infinita? Entonces, tienes una única realidad, que es el tren, visto desde un dron o desde un satélite. El tren es uno, pero resulta que hay dos observadores, uno delante del tren y otro detrás, que ven absolutamente lo inverso. Donde uno ve el cero, el otro ve el infinito. Donde uno ve el infinito, el otro ve el cero. Con lo cual, ¿cuántas realidades tenemos? Muchas. Ajá. No sé si es suficientemente plástico o descriptivo lo que estoy diciendo. Sí. Ya rompí esta fara, pero sí. Oye, y bueno, ahora, algo que a mí me gusta es que sí, o sea, lo ves desde el punto de vista matemático y con, bueno, como lo has hecho ahorita con ejemplos bastante claros, bastante entendibles, pues. Ajá. O sea, que sí te dejan pensando, porque yo también cuando empezaste con eso dije, pues sí, cada quien lo ve desde su trinchera, desde su punto, ¿no? Pero también tú hablas de otras cuestiones que son un poquito más, no solamente acordes a esta parte matemática, ¿no? No para irnos en esta parte como hasta medio ingenieril, digámoslo así, ¿no? Sí, sino también irnos a la parte de la naturaleza, el arte, que el arte, bueno, está atascado de matemática, esta famosa estructura áurea, ¿no? O la música, que la música son matemáticas hechas sonido, y también la tecnología, ¿no? Yo que me dedico a esta cuestión también de videojuegos, sé que las matemáticas son plenamente básicas. O sea, lo primero que yo les digo a mis alumnos es, pues, ¿te gustan las matemáticas? Sí, no, pues si no, te van a empezar a gustar porque es tu pan de cada día, ¿no? O sea, es tu pan de cada día para hacer videojuegos, o sea, tener las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo va esta cuestión de la fractalidad? Esta cuestión en donde tenemos, digamos, diversos patrones que aparte se repiten, ya lo hablábamos con estas proporciones, o estos algoritmos, o estos programas de computadora que van creciendo exponencialmente, ¿no? Esa es la clave. De hecho, la fractalidad, el dibujo de esos triángulos que os he descrito, que cada vez hay más triángulos más pequeños, más pequeños, más pequeños, al final lo que dan es una estructura fractal. Un fractal no es más que un conjunto que está formado por la repetición sistemática de un patrón, un determinado patrón geométrico que puede ser más complejo o más simple, pero repitiéndolo miles y miles y miles de veces tienes un fractal. Okay. Pero claro, esa palabra se la dio Benoit Mandelbrot en los años 70 del siglo pasado, él era un informático, uno de los pioneros y matemático, y se dio cuenta que podía meter en el mundo de las matemáticas algo que ya estaba en la naturaleza, y le llamó fractalidad, porque fijaos, por ejemplo, en el sistema nervioso del cuerpo humano, toda la ramificación de nervios del cuerpo humano, o el sistema circulatorio, o la estructura de un coral, o las ramas de los árboles. Todo eso, si lo observáis con detenimiento, es un determinado patrón que se va repitiendo, repitiendo y repitiendo, deformando, muchas veces deformando.
Con lo cual, no es que la fractalidad la inventara en el siglo pasado el señor Mandelbrot, no, él le puso nombre a algo que ha existido siempre en la naturaleza, pero es que también está aquí, en la mente humana. Tú hablabas de la arquitectura. ¿Cuántos templos, cuántos edificios no están, las fachadas no están hechas mediante la repetición de determinados módulos? Arcos que se repiten muchísimas veces en distintas proporciones o en distintas alturas, motivos, frisos, detalles. Es decir, la arquitectura en particular siempre ha sido, digamos, utilizadora de los conceptos de modulaje, simetría, disimetría, ritmo. Pero no solo la arquitectura. De hecho, los pitagóricos, volviendo a 2600 años atrás, desarrollaron buena parte de las matemáticas, tal como las desarrollaron, a través de la música. Y la escuela pitagórica es la que habló de las octavas, de los tonos, de los semitonos, fijándose en cómo conseguían hacer vibrar una cuerda solo dependiendo de en qué punto se ponía, se fijaba la vibración. Una cuerda vibrando en dos extremos da un tono, pero si fijas el punto central tienes dos semitonos y el sonido es diferente. Y entonces eso enseguida se relacionaba con las matemáticas y con las proporciones. Entonces, digamos, se conoce a Pitágoras por el teorema famoso de Pitágoras del triángulo rectángulo, pero sobre todo por la música de las esferas. Quiero decir que la fractalidad de la que hablábamos, esta repetición de modelos, no solo es un tema geométrico, también es un tema musical. ¿Verdad que os suena, lo habéis escuchado un montón de veces, el bolero de Ravel? Sí, claro. El bolero de Ravel es una pieza fractal, donde un determinado motivo musical se va repitiendo en tonalidades diferentes durante y en extensiones diferentes. Bueno, yo no soy músico y seguramente haría falta explicarlo mejor, ¿no? Pero para lo que estoy explicando, para hacer entender hasta qué punto la música es fractal y la tenemos continuamente entre nosotros, el bolero de Ravel es un buen ejemplo, pero la música serial, lo que se ha llamado música serial, la música repetitiva, que, bueno, pues Philip Glass, por ejemplo, Michael Nyman, estos grandes músicos de la música electrónica que han digamos, dado un paso hacia la concepción del ritmo a base de serializar, a base de repetir. Lo que ellos hicieron en buena medida es música fractal. Y tenemos la fractalidad por todas partes. Sí. Y os decía, esta piensa fractalmente. Cuando tienes el papel en blanco, cuando tú eres como arquitecto, en mi caso, pero como pintor o como músico, cuando tienes tu papel en blanco, en lo primero que piensas es en ordenar tu mente. Y la manera de ordenar tu mente, ya digo, desde la arquitectura es empezar a trazar líneas rectas o líneas unas perpendiculares a las otras, porque eso te ordena tu cabeza. Luego diseñarás una cosa que a lo mejor no es cúbica ni tiene esas formas tan estrictas, pero tú has salido de ahí. Y os invito a que miréis a vuestro alrededor cuando coméis, por ejemplo, cuando cocináis o cuando vais por la calle, y os deis cuenta de que la mayor parte, si no todos, los objetos que creamos los humanos son deformaciones, o a veces ni siquiera deformaciones, de formas geométricas. Las señales de tráfico, los frontales de los vehículos, la estructura de un avión, con su fuselaje, sus alas, son geometrías, digamos, muy, digamos, afinadas, no son geometrías limpias o digamos simples como rectas y círculos, pero sí que vemos que
de esas formas simples geométricas está saliendo el objeto. Por ejemplo, si estáis comiendo, miraos un tenedor, una cuchara, un cuchillo, un plato, y veréis geometría por todas partes. Entonces, mi idea es que aquí dentro hay una máquina, que es nuestro cerebro, que usa la geometría para explicar la vida, incluso para crearla, para crear sus modelos. Okay. Y bueno, aquí entramos en un tema muy interesante, que es en la filosofía platónica. Sí. Porque me diréis, y un amigo hace no mucho me dijo, oye, tú dices que la geometría explica la vida, pero yo voy por la montaña, voy por el bosque y no hay geometría. Y yo le decía, sí que la hay, sí, solo que no lo estás viendo desde el lugar adecuado. Mira, os voy a leer una frase de Platón, yo creo que, bueno, conocida pero importante. Dice, la verdadera realidad del mundo es un cosmos invisible e ideal. El mundo de las apariencias es el que percibimos mediante nuestros sentidos y constituye una sombra imperfecta del mundo verdadero de las ideas. Que es un poco este mito de la cueva, ¿no? Justamente de Platón. Sí. Ajá. Claro, Platón dice, vivimos una proyección de la realidad, vivimos proyecciones de realidad. Cuando se explica el mito, bueno, la alegoría de la caverna, él viene a decir eso, esos personajes que están apresados dentro de la cueva ven que su realidad son unas sombras que se proyectan sobre las paredes y el techo de la cueva. Es decir, no ven la realidad, ven proyecciones. Y entonces él decía, claro, porque mi mente es capaz de, idealmente, la perfección, pero la realidad es como una aproximación imperfecta de lo que yo puedo hacer en la mente. Y eso es verdad. Tú intentas dibujar un rectángulo, un cuadrado perfecto, con tu escuadra, tu cartabón, y sabes que será casi perfecto, pero no será lo que tú puedes llegar a imaginar. O imagínate una esfera perfecta. Dices, voy a construir una esfera perfecta. Es muy difícil que construyas una esfera perfecta. Platón dice, la idea siempre es más perfecta que la realidad. Eso es un poco decepcionante, ¿no? A no ser que entendamos que vivimos proyecciones de la realidad, que la realidad es multidimensional y que nuestras 3D son una proyección. Yo no sé si habéis oído hablar del universo holográfico. Sí, yo he oído un poco hablar de eso, sí. Es una teoría de la física digamos, no oficial, que viene a decir que la realidad en nuestras 3D más tiempo es proyección de una realidad 5D que no podemos concebir. Y eso se razona fractalmente. Cuando tienes un holograma, tú sabes que el holograma es una apariencia tridimensional, pero resulta que está hecha a base de muchas imágenes bidimensionales, o sea, muchas fotos, muchas fotos, y proyectadas con láser en determinado punto del espacio, conforman una apariencia tridimensional. Pero esa apariencia, porque tú intentas tocar aquello y no lo puedes tocar, ¿vale? Entonces, si el holograma que nosotros conocemos a partir de proyecciones bidimensionales conseguimos la tercera dimensión, querrá decir que con proyecciones tridimensionales, muchas tridimensionales, se tiene que poder conseguir un objeto de de dimensiones superiores, siempre de dimensiones superiores. Y eso en matemáticas es muy fácil. En álgebra se habla de la dimensión n de una forma muy sencilla. Tú escribes una ecuación de una recta y la puedes poner en la dimensión que quieras. La puedes poner sobre el plano, la puedes poner en 3 dimensiones, la puedes poner en 4 dimensiones, que aunque no la puedes dibujar, sí que la puedes escribir como ecuación. Entonces, si la mente
es capaz de entender la cuarta y la quinta dimensión y es capaz de transmitirla en forma de ecuaciones, si realmente la fractalidad es universal, quiere decir que no solo a través de ecuaciones se puede llegar a la quinta o a la sexta o a la séptima dimensión. Se tiene que poder, de alguna manera que ahora, bueno, desconocemos. Hay quien dice que meditando se consigue estar en otras dimensiones. Yo medito y bueno, no sé si he estado en muchas dimensiones. Sí sé que a veces he conseguido pues ese punto de paz, de gran estado de paz, ¿no? Ahora, esa es la dimensión quinta, la sexta, no lo sé. Pero sí que os digo que esa fractalidad de la que os explicaba con los triángulos, se tiene que poder extender a cualquier dimensión, porque se puede pensar, y puesto que se puede pensar es real. Antes hablábamos de qué es realidad. Si yo tengo un pensamiento, desde ese punto de vista del pensamiento, eso es real. Ok. Oye, también, no, es que ahorita sí me dejaste dando vueltas, justamente me estaba acordando, ¿no? me acaban de mandar un video de cómo hicieron la música para los videojuegos, para los primeros juegos, y justamente ponían las ondas, te explicaban cómo las hacían grandes, chiquitas, cómo las reutilizaban, las alentaban, las hacían rápidas para hacer diferentes sonidos, ¿no? Entonces sí, justo me dejaste pensando en esa parte. Farita, ¿tienes pregunta? Todo. Es que realmente mientras escucha a Joseph he estado como pensando, por ejemplo, ahorita estaba recordando que los nuevos modelos de autos justamente son más geométricos, más, no sé, como incluso hasta, digo, a mí se me hacen como raros las formas, ya no son justamente así como planitos, sino que ya siento que la misma humanidad está jugando con todas estas cuestiones geométricas. Entonces, sí, mi cabeza está... mi cabeza está... Es que la tecnología nos permite unos niveles de sofisticación, y has puesto un ejemplo buenísimo, que son los coches. Si tú ves un coche de los años 50, de los años 30, y un vehículo, un coche, un utilitario de ahora mismo, se nota que hay un juego, digamos, una finura en el tratado de la geometría del chasis, de los interiores, del tablier, de todo. Y fijaos que todo son geometría. O en el teléfono móvil, fijaos en vuestros iconos. Vuestros iconos son todos geométricos. Tal cual. Exacto. Los logos empresariales, los logos de las empresas, nacen todos de figuras geométricas bastante sencillas. Además, la mayor parte de ellos luego se pueden sofisticar mucho porque la tecnología lo permite. Y la tecnología siempre va detrás de la capacidad de imaginar. Es decir, que Platón tenía razón. La realidad va detrás de la idea. Y si esa idea es sofisticada, perfecta, muy bien, haciendo un esfuerzo tecnológico podrás acercarte a ella. Así es. Oye, ahorita quiero entrar en un tema que a mí fue lo que más me gustó del libro, porque aparte es un símbolo y es una serie de símbolos que nacen de uno. Yo no lo había hasta que lo leí y dije, pues sí, empecé a checar y sí, o sea, es correcto, ¿no? Que es esta famosa semilla de la vida, ¿no? Y que de ahí salen cosas y símbolos como la estrella de David, justo, el sello de Salomón, la cruz griega, o sea, el cubo de Metatrón, que es como, pues para mi gusto, la base de la geometría sagrada, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de esto, cómo funciona, porque sí, yo justamente lo tenía acá en el libro, pero creo que el tuyo está más pro, entonces cuéntanos un poquito. Bueno, de hecho, es esto. Contestando a mi amigo, el que decía no hay geometría en los paisajes que yo veo a través de mis ojos,
y yo le decía, no, es que tienes que ver de la forma adecuada, pues, cómo podemos ver geométricamente desde la base. Pues muy sencillo, hacemos un círculo y en un punto, con un compás, en un punto del perímetro del círculo hacemos otro, y luego donde se cortan el primero y el segundo círculo hacemos otros dos, y al final tenemos 6 círculos alrededor de uno que está en el centro. Sin haber usado la regla para nada, nos ha salido de forma intuitiva. De hecho, los niños, los niños pequeños, cuando les das un compás, lo primero que hacen es esto, ¿no? Jugar, hacer esto, y a la que ya tienen un poco de habilidad, les sale esa forma, porque es una forma muy intuitiva, muy sencilla. Y esos 6 círculos alrededor de uno, eso es verdad sobre un papel, pero imaginad que esto son 3 dimensiones, entonces no son 6 círculos alrededor de uno, sino que son 6 esferas alrededor de una. Okay. Y aquí es donde os llamo la atención sobre una cosa. ¿De verdad son 6 esferas alrededor de una? Porque si lo miráis bien, la esfera central son 3 esferas. La central más una delante y una detrás. Si nos lo miramos en 3 dimensiones, ya no son 6 más 1, son 8 más 1, son 9. Claro. Son 9 esferas. Y si unís los centros de esas 9 esferas, resulta que os sale esto. Os sale esta figura dentro. O sea, si cogéis los centros de esas 9 esferas y hacéis los segmentos, sale esta figura. Y esta figura es la estrella tetraédrica. Son 2 tetraedros, el verde y el azul, que están uno introducido dentro del otro. Pero si imagináis esto plano, es la estrella de David. Es el cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón. Es la estrella de 6 puntas, el sello de Salomón. Con lo cual, volvemos a lo de la realidad. Vemos la realidad como semilla de la vida sobre una hoja de papel, pero vemos la realidad como Merkaba, como estrella tetraédrica, si lo tomamos en 3 dimensiones. Bueno, esto en el libro se explica detalladamente. Ahora quizá alguien puede ir corriendo a dibujarlo, a intentar dibujarlo, ¿no? Exacto. Pero está explicado con mucho detalle y es fácil de seguir, porque es cierto que este libro, hay quien me dijo, hombre, esto de las matemáticas a mí nunca me han gustado. Y yo contesto, ¿te gustan los cómics? ¿Te gustan los dibujos? Digo, pues este es un libro de dibujos. Tómatelo como un cómic y relájate. E intenta ver qué te dice. Okay. La prueba me la dio un niño, un vecino de aquí de donde yo vivo, pequeño, 5 o 6 años, que empezó a hojear el libro. Evidentemente él no sabe de geometría y quedó fascinado por los colores, los dibujos, y se estuvo mucho rato entretenido con él. Me refiero a que hay muchas lecturas de este libro. En la otra punta, pues a lo mejor un ingeniero cogerá lo que yo he llamado el generador de Goodson, que es una propuesta, es una hipótesis de dispositivo energético que a mí me sale por la propia geometría, y a lo mejor coge y lo convierte en un motor magnético. Podría ser. Podría ser el generador de Goodson, que funcionaría a través del giros alrededor de un eje de 2 tetraedros, digamos, enfrentados uno respecto al otro. Pero bueno, para llegar aquí hay que pasar por toda la parte que en el libro explico sobre las espirales, las espirales de Fibonacci, las espirales de Bernoulli, las espirales de Goodson. Que bueno, seguramente queréis saber quién es Goodson, ¿no? Sí, de hecho, y es lo que te voy a preguntar, porque justamente hay un montón de Goodson en el libro, y yo sé, ¿quién es Goodson? Sí. Bueno, aquí hay un poco de trampa.
Yo me llamo Bonfill, de apellido. Ajá. Sí. Bonfill es un apellido catalán, que traducido al castellano, bon es bueno y fill es hijo, es Claro, buen good hijo, son. good son. Ah, eso ¿Vale? ¿Qué explica todo. pasó? Ajá. Eso explica buena parte. ¿Qué pasó? Que yo al principio pensaba escribir este libro, firmarlo bajo seudónimo. Digo, voy a hacerlo bajo seudónimo. Y se me ocurrió este seudónimo, que es muy sencillo, ¿no? Bueno, cojo mi nombre, bueno, mis dos Iniciales, ¿no? JB. iniciales, JB, y le Ujú. añado Goodson, ¿vale? Muy Goodson. bien, además suena bien. Pero, ¿qué pasó? Pasó que durante el proceso de escritura del libro, que han sido 3 años, Oh, 3 Wow. años, porque ha sido un descubrimiento, no ha sido un libro que tú dices, venga, yo sé esto y lo voy a explicar. No, lo he ido descubriendo y os daré detalles ahora si tenemos tiempo de cómo han ido saliendo algunas cosas. Resulta que en un momento determinado se me ocurrió el capítulo inicial que se llama Una memoria lejana. Y ese capítulo inicial es una anécdota que yo viví como estudiante, como alumno, cuando era adolescente. Y bueno, yo la explico de una forma un poco narrativada, ¿no? O sea, no es que sucediera exactamente en mi vida, pero pasó esto, ¿no? Y ahí el personaje que sale es un chico que se llama Joe Goodson, que tiene un profesor que se llama Mr. Longlife. Bueno, y jugué con esto. Jugué con esto para explicar que todo sale de algo tan sencillo como es el punto. Y que el punto se puede entender de infinitas maneras. Y bueno, de ahí sale todo. Entonces, claro, cuando creé a este personaje, que es como un alter ego mío, ya dije, no voy a firmar con ese nombre. Ese nombre lo que voy a hacer es utilizarlo para las cosas que veo que estoy deduciendo, las espirales, el generador, la escala poliédrica, pues les voy a llamar a todas de Goodson. Y así es lo que he hecho. ok. Entonces, hay un tema, yo creo que importante, que estoy empezando a buscar apoyos para desarrollarlo en el libro, que es la escala universal de Goodson, que es una serie de geometrías que están basadas en una fórmula espiral, en una forma espiral, que yo estoy seguro que se puede traducir en una escala de frecuencias, es decir, en una escala musical. ¿Qué es? Ajá, justo. Ajá. Estoy buscando a alguien, algún músico, bueno, que esté metido en electrónica y que esté metido en estos temas y que tenga ganas de desarrollarlo. De hecho, se trata, claro, habría que hacer digamos, las figuras tridimensionales con una impresora 3D de esos 9 volúmenes y luego estudiar en unas cámaras de vibración, en unas cajas de vibración, a ver si es cierto o no lo que yo creo, que es que hay una gradación, una escala realmente musical asociada a esa geometría. Y si eso es verdad, yo creo que pueden salir muchas aplicaciones de esto. Pero bueno, es uno de los cabos sueltos que el libro deja, ¿no? Aún falta. Ok. Oye, y ahorita mencionaste parte de esto y también, o sea, la parte musical, la parte también visual. Y aparte yo veo que allá atrás tú tienes un mandala, por cierto, muy bonito. Ajá. Sí. Y tú también hablas también de esto en tu libro, ¿no? La cuestión de estas armonías tanto sonoras como visuales, por medio obviamente de este tipo de cuestiones, ¿no? Y cuánta gente no conocemos que agarra y se relaja iluminando un mandala, o déjate un mandala, hasta un cuadernillo de dibujo. Yo ahorita hace unos días tuve un evento justamente de promoción en videojuegos y la idea que se les ocurrió a las chicas fue llevar playeras que son para hacer intervención, ¿no? O sea, tú llevaban tu playera, se cuenta que era como un cuadernillo para dibujar y ahí estábamos, de hecho, la hubiera traído, y ahí estábamos dibujando e iluminando las playeras, ¿no? Entonces, al final de cuentas también es una cuestión relajante porque incluso estábamos en un punto álgido del evento y todos así llegaban,
pone su playera en la mesa y ahí, duro y dale, duro y dale. Entonces, ¿cómo va esta cuestión también de las mandalas? ¿Cómo va esta cuestión también de esta armonía que también nos relaja, ¿no? Porque no solamente es, si vemos un mandala y decimos, está bien padre el diseño. Si no vemos un mandala y decimos, sí me relajé iluminando, encontrando el color correcto, estando dentro de la línea, hasta eso es importante, ¿no? Sí. Yo, evidentemente, un médico lo explicaría de otra manera, un biólogo de otra, un químico de otra. Yo lo explico desde la geometría y desde cómo veo que generamos, digamos, las realidades, los objetos, las personas que diseñamos. Y todo eso tiene que ver con una palabra que no ha salido todavía aquí, pero que es clave, que es la belleza. Tú has hablado del mandala, has hablado de equilibrio, has hablado de paz, pero en realidad a lo que vamos es a gozar de lo bello. Me voy 2000 años atrás a un arquitecto que se llamaba Marco Vitruvio. ¿Y qué dijo? Para que una construcción se pueda considerar arquitectura o se pueda considerar arte, tiene que cumplir tres funciones: firmitas, vetustas, bueno, firmitas, bueno, fortaleza, belleza. Ahora tengo un lapsus mental a esa utilidad, perdón. Firmitas, utilitas, venustas, ¿vale? Firmeza, estabilidad, utilidad y belleza. ¿Y cómo conseguían la belleza? La belleza, los griegos especialmente, la conseguían siempre a partir de las proporciones, a partir de las relaciones numéricas entre los diámetros de las columnas de los templos en relación a los espacios vacíos, o la altura de los frisos en relación a la altura del fuste, siempre relaciones que normalmente eran simples, de 1 a 2 o de 1 a 3, y así, y luego la arquitectura siempre ha utilizado esto. Le Corbusier, con su modulor, con su teoría del modulor, también estuvo asociando los espacios habitables por el hombre con las proporciones del hombre, con la medida de la cabeza en relación al cuerpo, y luego también sabemos que Leonardo da Vinci, en El hombre de Vitruvio, digamos, hizo una transposición de las proporciones que Vitruvio, digamos, fija entre las distintas medidas de las partes del cuerpo humano. O sea, siempre está ahí la proporción. Y dentro de esa proporción está la búsqueda del equilibrio. El cuerpo humano es equilibrado. La belleza, se asocia mucho la belleza a la simetría del rostro, por ejemplo. Con lo cual, esta belleza, si tiramos del hilo, de lo que nos quiere hablar es de la armonía. Y la armonía que queremos en nuestra vida es la armonía de los objetos, pero también es la armonía de nuestra vida, la armonía de las relaciones entre nosotros, en el trabajo, en la familia, en la música que escuchamos. Entonces, no es extraño que los mandalas, que son formas geométricas, que son armoniosas, que implican belleza, donde la relación entre las partes es matemática pura, es geometría pura, y que además puedes entrar en ellas con un lápiz, algo tan sencillo como lápices de colores, y ir coloreando sin contar el tiempo, e irte centrando. Evidentemente, ¿qué estás haciendo? Estás absorbiendo la belleza de ese objeto y estás creando algo que a ti te está, digamos, te está haciendo simétrico, te está dando a tu vida simetría, regularidad. Fijaos que
y observé una cosa muy tonta. Me diréis, esto es una tontería, pero yo creo que no. Cuando estaba con el libro, yo notaba que me notaba en determinados momentos como muy estable. Me afectaban muy poco los problemas diarios, que a veces son problemas que los hacemos grandes y que luego vemos que se deshacen solos, pues como que no me pasaba. Y vi una cosa. Yo me suelo poner, bueno, yo hago meditación por las mañanas, pero ha habido épocas en las que he tenido poca disciplina. Bueno, pues yo normalmente cuando me pongo los pantalones, me los pongo de pie, ¿eh? Entonces me sostengo sobre una pierna y me calzo la otra, y al revés. Y normalmente sostengo el equilibrio con facilidad. Pues en las épocas de mi vida donde no he meditado por las mañanas, resulta que perdía el equilibrio. Okay. Wow. Y entonces pensaba, a ver, parecerá una tontería, pero sí, en una cosa tan básica, resulta que la distancia entre el equilibrio y el desequilibrio es tan corta, que no será a nivel emocional, o que no será a nivel mental, porque volvemos a estar en una fractalidad. Entonces ahí me di cuenta de lo frágil que es nuestro equilibrio personal. Entonces no es ninguna tontería ir a buscar el equilibrio a través de la geometría. Que es esto que comentas también de meditación, justamente mediante mandalas. Ajá. Sí. Claro. Y entonces meditar al fin y al cabo es centrarte en tu respiración y en tu centro. Y eso, no perder tu centro. Y no hay nada más geométrico. No hay nada más geométrico que mantener el centro. Y fijaos que también este gesto, este es un gesto habitual en muchas prácticas, digamos, religiosas y no religiosas. Este gesto, este otro. ¿Qué estás haciendo? Te estás centrando. Estás geometrizando o estás fortaleciendo la geometría de tu apariencia tridimensional, de tu cuerpo. Ok. Farita, ¿tienes pregunta? No, es que justamente... Sí, no, es que... No, porque justamente pensé en los budas, en la posición y todo esto, y realmente sí, encontrar el equilibrio, buscar el balance dentro de uno mismo. Wow, yo era de esas personas que la verdad no entendía por qué la gente dibujaba mandalas. Yo igual, y a mi mamá le encantaba dibujar mandalas, sí. Como, wow, tengo que empezar a dibujar mandalas. Sí, o dibujar triángulos, un triángulo dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. Exacto. O lo que quieras, meditar. Fíjate que yo tengo mucho la cuestión de que cuando me concentro mucho, por ejemplo, en una entrevista, o que estoy hablando con uno de mis alumnos, o que tengo que tener como mucha atención, tengo la costumbre de hacer las manos de esta forma. O sea, yo estaba así todo el rato. O luego hago esto. Y sí, es algo que me ayuda a como focus en lo que estoy haciendo. Entonces, al final de cuentas, y ya lo hago inconsciente, es exacto, ya lo hago inconsciente, simplemente muevo las manos de forma que queden en un triángulo, ¿no? Sobre todo para los que nos oyen en Spotify, que queden en un triángulo, ¿no? O sea, que queden de esta forma, o que queden entrelazadas para formar, incluso a veces los cierro con los pulgares. Entonces, es algo que hacemos, yo ya lo hago hasta inconsciente, o sea, de repente ya cuando me doy cuenta ya puse las manos así y no me doy cuenta. Incluso también esto comentas de cruzar la pierna y todo, también es algo que ya hacemos de manera inconsciente. Farita, se nos empieza a acabar el tiempo. ¿Algo quieres preguntar? ¿Algo que nos haga falta? Yo ya tengo una última pregunta, pero si tú quieres lanzar alguna. No, más que pregunta es como... La verdad nunca pensé que un libro que tratara sobre geometría fuera tan, como dices, hablara realmente sobre la vida, explicara tantas cosas, como en mi caso, que no estoy tan familiarizada con los números, justo por traumas de las clases de matemáticas. Sí. Es realmente como dices, distintas interpretaciones, distintas realidades, pero también distintas maneras de leer el libro, ¿no? Entonces, a mí sí me has abierto totalmente como a, wow, no pensé que
de verdad no pensé que fuera, voy a decir, como tan profundo todo este concepto de la geometría o el mismo Platón, ¿no? Con todas estas cuestiones. Yo sí, de verdad estoy así como, em, como volada, voy a decir, como, me abriste los ojos. Mind blow, mind blow. Qué bien. Exacto, Ajá. a esta parte de la geometría, ¿no? Incluso, como dices, ya estoy viendo a mi alrededor así como con figuras y es como, wow, cierto, sí. Entonces, realmente es Me haría muy feliz que mi libro sirviera para curar un trauma de infancia o de adolescencia con las matemáticas. Sí, no. Yo no descarto que lo consigas. Sí. Sí. Voy a Sí, ir con no. mi profesor de matemáticas de prof, usa este libro con los alumnos, no No, nos no traume más gente aquí. Use este libro, por favor. Sí. No, Yo me estoy dejaste- seguro que en manos Ajá. de profesores de enseñanza media o de enseñanza primaria, este libro puede dar muchas ideas Sí, a los profesores. Yo creo que sí. totalmente. Me dejaste pensando dos cosas. Porque algo que me gustó mucho, me acuerdo de niño, es esta película de fantasía donde salía justamente Donald hablando de la escuela pitagórica. Y que a lo mejor de niño no le das tanta importancia, pero ahora que vuelves a ver la película es, sí, tiene mucha lógica y tiene mucho sentido, ¿no? Y algo que quería pedirte, que ya para ir cerrando, esta cuestión de que nos comentaras un poco, por ejemplo, tú lo usas como hasta para método antiinflamatorio, o por ejemplo, a mí me ha pasado mucho cuando me dan ataques de ansiedad, hay unos videos en YouTube justamente que tienen unas figuras geométricas que van creciendo y decreciendo, que te ayudan a meditar, a dar tu respiración más tranquila. Y literal te llevan, ¿no? Entonces que nos contaras un poquito sobre cómo podemos usarlo esto de un modo más práctico como esto que hablamos, ¿no? Os he dicho que este libro ha sido un descubrimiento y en 3 años da tiempo para descubrir muchas cosas y muchas ideas que estaban bloqueadas en mi cabeza, he conseguido desbloquearlas yéndome a la montaña, a pasear, al bosque. Pero hay otra enseñanza que he aprendido recientemente y es la capacidad de autosanación que la mente tiene y que a través de la geometría, por ejemplo, puedes ayudar a la mente a que te cure. Lo que pasa es que yo no soy médico y esto que estoy diciendo seguramente que mucha gente lo discutirá, pero yo explico una experiencia personal. Hace bastantes meses yo empecé a tener dolor en mi nervio ciático de la pierna izquierda. Bien, hice un tratamiento a base de ungüentos y de biomagnetismo, de imanes, y más o menos funcionó bastante bien, pero llegó un momento en que se estancó. O sea, yo tenía ahí un dolor que sobre todo por las noches en la cama, según qué posición, era doloroso todavía, y entonces dije, a ver, un momento. Fue una intuición, pero bueno, fue algo que también ha venido por mi experiencia con otras enfermedades que he tenido más graves y donde he utilizado las técnicas de autosanación y de sonoterapia, o sea, de curación a través del sonido. Pero en este caso fue muy claro, y es que en mi meditación matinal empecé a centrarme en la simetría de mi cuerpo, en repartir el peso de mi cuerpo por igual en las dos piernas, en visualizar mentalmente energía, digamos, blanca, luz blanca en mi cuerpo y especialmente en mi pierna. Y esto lo estuve haciendo sistemáticamente durante 3 semanas, no solo durante la meditación, sino cuando estaba en la cama, o cuando me dolía. Me visualizaba, es decir, hacía el esfuerzo mental de verme simétrico, equilibrado, ponderado y además lleno de luz. Y en 3 semanas yo ya no he vuelto a tener dolor en la ciática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, por un lado, poder mental. O sea, quiere decir que la mente ha hecho ahí algo. Y yo quiero creer que esa idea
del equilibrio, de la armonía del cuerpo, del centro, del repartir mis fuerzas sobre la tierra por igual la derecha que la izquierda. Eso ha ayudado. No lo puedo demostrar. Lo que sí puedo demostrar es que ya no me duele la ciática, que yo ahora camino como un chico de 20 años. Bueno, no tanto porque tengo muchos más, pero ya voy por la montaña sin dolor. Excelente. Vale. Pues mi estimado Joseph, muchísimas gracias. La verdad, un programa súper interesante. Yo estoy seguro que a muchos de nosotros ya nos cambiaste este chip que nos dejaron sobre las matemáticas. Vámonos de volada, Farita. Saludos astrales. Pues a toda la gente que nos escucha desde distintas partes del mundo en todas nuestras diversas plataformas. Recuerden que seguirnos en nuestras redes sociales porque también ya hemos subido reseñas justamente de este y de otros libros para que puedan conocer un poco más cómo son los libros, todas estas cuestiones, lo que nosotros, o diré las primeras impresiones que hemos tenido sobre los libros. Entonces, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así es. Joseph, saludos astrales, que quieras mandar a alguien, a saludos al... Bueno, yo saludo a la humanidad entera con la idea de que con el trabajo de cada uno de nosotros consigamos ese equilibrio y esa armonía que hace falta, como todos sabemos. Excelente. Sí, y nos surge. Así que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Joseph. Igual, saludos astrales a nuestros amigos de Ediciones Obelisco, que con ellos pueden encontrar el libro. Ya lo pueden aquí encontrar en todas las librerías de la Ciudad de México, sobre todo las más grandes. Ya saben cuáles, no puedo echarme gol, pero esa que está abajo de la casa y la que tiene un nombre de un personaje histórico. Entonces, saben dónde pueden encontrarlo. Y literalmente también yo aprovecho para mandar saludos a mi papá, que seguro nos está escuchando, a Fer Mosby, a Kimbo Momochi, que siempre está presente por acá, a todos los que nos están escuchando, a Rojo, que yo creo que le voy a recomendar este programa. Rojo es el maestro de matemáticas de la universidad donde trabajo justamente, y creo que le voy a regalar una copia porque lo va a necesitar, sobre todo porque luego anda sufriendo con los algoritmos para los chicos. Entonces vamos a regalarle uno de estos libritos. Recuerden que mañana tenemos Brujitas del Caldero, nada más para que no se les olvide que mañana a las 8 de la noche Farita anda con Eileen allá en Brujitas del Caldero. Y recuerden que este próximo sábado que viene no habrá Astral Gaming, ya que vamos a estar en la Gamergy justamente dando el rol ahí, viendo cuestiones de videojuegos, así que no va a haber Astral Gaming. Pero bueno, Joseph, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Farita, muchísimas gracias a vosotros dos. Ha sido un placer, me lo he pasado en grande. Excelente. Farita, gracias por todo. ¿Algo quieres decir para cerrar? Que recuerden, el título se llama Hijos de la Geometría, de Joseph Bonfil, de la editorial Obelisco. Y de verdad, si ustedes como yo sufrieron en la adolescencia con las matemáticas, este libro les va a cambiar totalmente esa concepción. Totalmente. Pues bueno, esto fue Camino Astral. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye, bye.